de María Visión, bienvenidos al Auditorio Sentimientos de la Nación en la capital del estado mexicano de Guerrero, en Chilpancingo. Estamos aquí para llevar hasta sus hogares el segundo simposio internacional hacia un diálogo entre la ciencia y la fe, el lugar donde la ciencia y la fe se encuentran. Estaremos llevando ponencias, conferencias de un equipo internacional y multidisciplinario de investigadores que nos mostrarán los últimos avances y resultados en el estudio de milagros eucarísticos. Encabezados por el doctor Ricardo Castañón Gómez, boliviano, estaremos aquí presentando este maravilloso simposio, así que yo los invito a que se queden con nosotros los próximos minutos para llevar hasta sus hogares este encuentro, simposio, hacia un diálogo entre la ciencia y la fe. Amigos, estamos dando la bienvenida a esta transmisión internacional de este simposio internacional, como ya les hemos dicho, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, hacia un diálogo entre la ciencia y la fe. Está conmigo el doctor Ricardo Castañón Gómez, el que encabeza este grupo de investigadores internacional y multidisciplinario. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, estoy contento de estar acá en su canal, saludando a toda la audiencia de tantos países. Hoy es una fiesta científica, espiritual, de valores, y me alegra que ustedes como audiencia estén con nosotros. Doctor, en unos instantes más estará iniciando este segundo simposio internacional. Díganos brevemente, la audiencia que está siguiéndonos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Habrá conferencias, habrá ponencias? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy? Estamos en la ciudad de Chilpancingo, donde en una población cercana, el año 2006 sangró una hostia o tuvo efusión de un líquido rojizo, y esta hostia ha sido, a pedido del obispo, estudiada durante los últimos 3 años y medio. He dirigido estas investigaciones y hoy a toda la población mundial el obispo ha querido que se presenten los resultados. Así que yo creo que la gente va a tener una información técnica y científica de lo que se ha hecho con una hostia consagrada que tuvo efusión de un líquido rojizo. Y eso fue aquí, como usted dice, en la República Mexicana, en una población muy cercana aquí a la capital de Guerrero, en Chilpancingo. Es algo pues que será realmente muy interesante, no solamente para los mexicanos, sino para el pueblo católico y no católico también, que siga estas transmisiones, porque como usted lo ha dicho, estas manifestaciones, estos signos, es donde se encuentran la ciencia y la fe. Nosotros queremos animar un diálogo entre la razón, los valores espirituales del hombre, y lo que a mí me parece, como también usted decía muy bien, esto es para toda persona, para creyente o no. Algo que todos los humanos se van a convencer un día es de que todos somos cuerpo y alma espiritual, y que hoy nosotros queremos hacer planteamientos que ayuden al hombre a redescubrir lo más bello que tiene, y es su naturaleza espiritual. Doctor Castañón, dentro de las ponencias que vamos a escuchar en este simposio, estará participando, el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Monseñor Alejo Zavala, él abrirá el simposio, pero habrá, por ejemplo, un sacerdote, sí, y habrá médicos. Sí. Es un equipo, multidisciplinario. Sí, en realidad a la investigación han ayudado alrededor de unos 20 doctores de muchas naciones, pero porque tenemos 3 horas solamente para todo este encuentro, hemos invitado a los que podían venir, estaban interesados en hacerlo. Una curiosidad que debo decir a la audiencia es que algunos científicos que han hecho los estudios los han hecho a ciegas, por lo tanto ellos no sabían de qué se trataba. Cuando ellos han descubierto de qué es sangre, de qué es tejido del corazón, que hay glóbulos rojos, que hay glóbulos blancos, entonces ellos se han sorprendido mucho que de una hostia venga esto, y varios de ellos no han querido participar en el congreso porque hay la actitud de algunos científicos racionalistas de que la razón y la fe no se dan un abrazo. Y eso es lo que nosotros queremos demostrar, de que sí, como decía Juan Pablo II, podemos todos elevarnos con estas 2 alas para conquistar la verdad. Hoy, doctor, entonces estaremos siendo testigos de las exposiciones que usted y los otros expertos nos van a compartir. Y me llama la atención que usted dice, muchos de estos estudios han sido hechos por especialistas de su materia, de su ramo, pero sin ellos tener conocimiento previo de dónde venía, por ejemplo,
digamos en el lenguaje científico, la muestra que ellos iban a estudiar. Sí. Esto también es para garantizar un resultado fidedigno, ¿no? Para nosotros es importante la validez científica, porque yo quiero aclarar también a la gente que hacemos un estudio que toma en cuenta la fe, la vida espiritual del hombre y nos lleva a la religión. Pero nuestra aproximación es científica, técnica. Yo solo quiero decir, hubo esta fusión y esto es lo que nosotros profesionalmente hemos encontrado. Y hacemos a ciegas justamente para que no existan prejuicios de ninguna manera y también porque nos agrada mucho descubrir la sorpresa del 90% de los médicos profesionales o técnicos no creyentes que cuando se enteran de que esto viene de una hostia consagrada, para ellos resulta inexplicable, pero ya no pueden retroceder. Eso realmente, en el transcurso del simposio, en las conferencias que estaremos escuchando, pues iremos ahondando. Realmente, pues yo quiero invitar a los amigos que están con nosotros hoy en esta transmisión de María Visión, que se queden y que usted, doctor Ricardo Castañón, que es conocido en muchos países también, invite a la audiencia a que permanezca en la señal de María Visión y de todos los canales que se están enlazando para presenciar este simposio. Agradezco a todos los canales que se han unido a María Visión. Quiero recordar que estamos unidos en Colombia, en el Perú, en Europa, en las Américas, en el norte del África, y creo que toda persona que tiene interés en conocer hacia dónde va la razón, hacia dónde los valores del espíritu, tendrá en este momento la evidencia de que sí, la razón y la fe se pueden dar un gran abrazo. Creo que este será un bien para todas las personas y les invito a quedarse durante las próximas 3 horas. Sin lugar a dudas será un bien para muchísimas personas que logren estar en esta sintonía el día de hoy. Son aproximadamente 3 horas lo que va a durar este simposio. Hay que decir también a la audiencia que después de las conferencias, después de las ponencias, va a haber una celebración eucarística en este mismo lugar, presidida por el señor obispo. ¿Es así? Sí, así vamos a concluir. Así concluiremos entonces. Bueno, para nuestra audiencia pues será una transmisión completa. Tendremos conferencias de tinte científico y tendremos este aspecto de la fe, ciencia y fe unidos. Doctor, vamos a hacer un corte. Sabemos que usted también, tiene que ir a afinar los últimos detalles. Le agradecemos que haya estado aquí con nosotros. Vendrán ahora algunos otros de los ponentes que estarán. Y vamos a un corte, amigos. Regresamos aquí a Chilpancingo, Guerrero, al segundo simposio internacional hacia un diálogo entre la ciencia y la fe. Amigos, regresamos al Auditorio Sentimientos de la Nación en la capital del estado mexicano de Guerrero, en Chilpancingo, a punto de iniciar con este simposio internacional hacia un diálogo entre la ciencia y la fe. Ahora me acompañan 2 de los ponentes de este simposio. Agradezco muchísimo al doctor Eduardo Sánchez. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y también al doctor Carlos Parellada, que viene de Colombia. No, de Guatemala. De Guatemala, sí. De Guatemala. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí, vamos a dialogar con ellos. Vamos, que nos den, digamos, esa preparación o esa síntesis de lo que será su ponencia en unos instantes más. Doctor Eduardo Sánchez, ¿usted en qué se va a enfocar su ponencia en unos instantes más cuando lo escuchemos? Vamos a ver la experiencia de un servidor en relación al estudio sobre esta hostia que ha mostrado una efusión de sangre. En realidad nosotros al inicio lo consideramos, por tratarse de un hecho científico, como una mancha rojiza nada más. Conforme vayamos avanzando en la presentación que vamos a ver en unos instantes, vamos a conocer cuáles fueron los eventos que se nos fueron presentando, cuál fue la sorpresa de cada uno de nosotros y obviamente cuál es la conclusión final a la que hemos llegado. Es una ponencia de carácter científico. 100% científico. Aquí la ideología la dejamos a un lado. Entonces, digamos que podrá ser también un análisis de tipo forense. Así es únicamente investigación científico-pericial forense. Bueno, pues suena muy interesante, ya lo estaremos escuchando. Le agradezco. Y al doctor Carlos Parellada, doctor, ¿usted qué estaremos escuchando en su ponencia? Bueno, igual que el doctor Sánchez, nuestra exponencia también va a ser los hallazgos que tuvimos
tanto de unas laminillas que ya nos habían dado para corroborar qué mirábamos nosotros del estudio que habían hecho en California, y posteriormente igual tomamos una muestra de esa efusión que había en esa hostia, y con un patólogo hicimos los estudios. Yo sabía de dónde provenía la muestra, el patólogo no sabía exactamente qué estaba haciendo o viendo, y le preguntamos los resultados. Posteriormente hicimos un estudio de ADN también, en el cual no se sabían de dónde venía el origen, a pesar de que como científicos nos gusta mucho indagar de dónde viene la muestra, porque nos orienta mucho a qué es lo que vamos a buscar. Pues es lo mismo, vamos a ver los hallazgos que encontramos allá, y durante la ponencia, pues creo que cada quien sacará sus conclusiones, ¿verdad? Igual que le pregunté al doctor, es una ponencia de carácter científico. Científico, es exclusivamente científico los hallazgos que encontramos. Se nos preguntó también un poquito de explicar el origen de unas células que se miran en el hallazgo, entonces va a ser una explicación muy sencillita, espero, de dónde vienen ese origen de esas células que vamos a explicar, ¿verdad? Estaremos escuchando, doctores, lenguaje médico, pero bueno, supongo que también lo harán accesible para el público. Muy accesible, por supuesto. A pesar de que sea científico, no necesitamos utilizar mucha terminología. Entonces, algo muy, muy claro para que toda la gente entienda lo que nosotros observamos y la manera de que lo vamos a transmitir. Para tener una idea clara, más o menos, ¿cuánto tiempo duró la investigación que en su caso, por ejemplo, se desarrolló con la hostia de Tixla? ¿Cuánto tiempo duró su intervención científica? ¿Cuántos meses o a lo largo de cuánto tiempo? 3 meses y medio es lo que tardamos nosotros. 3 meses y medio. ¿Y usted, doctor? Nosotros nos prolongamos un poquito más porque fueron por periodos, pero en total fue como 1 año. Pero fueron periodos de estudio, otros no, y así. Bueno, pues ahí lo estamos viendo. Realmente es un placer poder estar aquí, es realmente un gran honor. Y les quiero reiterar que nos acompañen. Estamos ya a unos instantes de iniciar formalmente con este simposio. Ya hemos tenido un adelanto, digamos, de lo que vamos a estar escuchando con los doctores, con el doctor Castañón también. Realmente muy interesante. Y me gustó lo que usted decía, doctor. Ustedes van a presentar los resultados de sus investigaciones y que cada quien saque sus conclusiones. Así es. Comentábamos hace un segundo, si nosotros les mostramos todas las pruebas que tenemos, un servidor volvió a creer. Que todos lo hagan depende de cada quien, no los podemos forzar a que interpreten. Pero nosotros, un servidor, estoy convencido en este momento de que Dios no está arriba, está alrededor de nosotros. No me puedo quejar más de unirme a lo mismo, ¿verdad? Definitivamente, desde el punto de vista personal, como dice el doctor Sánchez, es diferente lo que yo exponga a lo que yo crea, y yo soy otro creyente, ¿verdad? Esto es, yo creo que hasta el más ciego, viendo la evidencia, sacará sus propias conclusiones de que el Dios que existe está entre nosotros, de repente no es inalcanzable. Decía el doctor Castañón que uno de los propósitos de hacer estos simposios donde se muestren los resultados de las investigaciones es ayudar, digamos, a dar pasos en este camino de un diálogo entre la ciencia y la fe, para ver que no son irreconciliables como algunas voces en el mundo moderno quisieran hacernos ver, ¿no? Así es definitivamente. Muchos pensamos, como yo lo pensé desde un inicio cuando empezamos con esta investigación, el hecho de que crea o de que yo vea una hostia no significa efectivamente que se trate de que está sangrando. Ahora, con todos los estudios que se han realizado, utilizando todos los medios tecnológicos que tenemos hasta este momento, podemos dar las conclusiones que el día de hoy mostraremos. Es impresionante. Impresionante. Entonces, lo que estaremos viendo, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros. Sabemos también que, bueno, ya tienen que preparar, ultimar los detalles. Antes de dejarlos ir, pues quisiera que invitara, por ejemplo, en su caso, en Guatemala, María Visión tiene una audiencia muy grande, pues que diera un saludo a sus hermanos guatemaltecos y que les invitara a quedarse a este simposio. Por supuesto, y a todos los hermanos guatemaltecos y latinoamericanos, porque todos somos hermanos. La verdad que los invito a que realmente miren los hallazgos que vamos a presentar hoy. Es muy importante para todos los países, realmente no solo para mí en lo personal o Guatemala, México. Somos países en donde si Dios se manifiesta de esta manera, tiene un propósito, y realmente hagámosle caso, o sea, escuchémoslo, busquémoslo, encontrémoslo, y Él se nos manifiesta, se nos presenta, no tenemos que ir muy lejos. Doctor, en su caso, pues pedirle que usted es mexicano,
que nos invite a los mexicanos que estarán siguiendo en México y en Estados Unidos y en otros países esta transmisión a que se queden a este simposio, que valdrá la pena. Yo les aseguro que valdrá la pena. Les vuelvo a repetir, cada quien interpretará lo que van a observar a continuación de cualquier manera, a su manera de ver las cosas. Científicamente estamos tratando de probar ciertas circunstancias. Les agradecería que se quedaran a verlo, que nos tomen en consideración cada uno de los puntos que se fueron viendo, que vivan con nosotros esta experiencia y obviamente que vean que Dios está presente. Así es, amigos, pues ahí está. Estamos en el Auditorio Sentimientos de la Nación, se lo reitero, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en México, a punto de iniciar con la transmisión de este segundo simposio internacional hacia un diálogo entre la ciencia y la fe. Un simposio donde tendremos ponencias de un equipo internacional multidisciplinario de expertos que nos estarán mostrando sus resultados de investigaciones llevadas a cabo durante muchos meses con respecto a una hostia consagrada que aquí en el estado de Guerrero, en México, ha tenido algunas manifestaciones que estaremos viendo ya en estos minutos, en estas horas que continúan. Yo les pido que nos acompañen. Les agradezco, doctores. Doctor, muchas gracias por estar. Les agradezco a ustedes por la entrevista también. Y doctor, muchas gracias. Estos minutitos les dejamos que vayan porque tienen que ultimar los detalles ahí. Me quedo yo con este y los estaremos viendo en su ponencia más adelante. Muchas gracias. Amigos, entonces... de otros estados de la República y fuera de México, en particular de Bolivia y Guatemala, se han dado cita esta tarde en este auditorio estatal Sentimientos de la Nación en la capital del hermoso estado de Guerrero, Chilpancingo. Bienvenidos pues, gracias por estar aquí con nosotros. Permítanme igual saludar a quienes nos siguen con interés a través de la transmisión en vivo y en directo por María Visión, con cobertura nacional en las Américas y en Europa, y aunado a ellos, Teleamiga de Colombia, también con cobertura en las Américas, Europa y el norte de África. El Sembrador de California en la Unión Americana y con cobertura en el territorio norteamericano. Juan 19 de Perú, con cobertura en Sudamérica, y en la cadena A, Red Nacional de Bolivia. Reciban un saludo fraternal desde México, igual un aplauso con mucho cariño para todos ellos. A los representantes de los medios de comunicación aquí presentes, gracias por la cobertura e igualmente bienvenidos. Como seguramente muchos de ustedes saben, en octubre del 2006, en el municipio de Tixla, aquí en Guerrero, se dio un acontecimiento extraordinario. Durante una celebración eucarística en el auditorio municipal, con motivo de un retiro espiritual para los feligreses, en el momento de la comunión se dio el hallazgo que es el que nos convoca esta tarde, una hostia consagrada sangrante. El hecho despertó interés de la diócesis de recurrir a la ciencia y la tecnología moderna para entender tan llamativo suceso. Los estudios iniciaron el 27 de octubre del 2009 y concluyeron apenas el 25 de febrero de este año. Fueron más de 3 años de investigación científica y profesional con estudios avanzados y la participación talentosa de especialistas encabezados por el doctor Ricardo Castañón Gómez. En este segundo simposio internacional tendrán ustedes la oportunidad de observar muchas de las pruebas realizadas a la hostia sangrante y escuchar la explicación de los expertos. Pero para comenzar, vamos a pedirle a Monseñor Alejo Zavala Castro, obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa y presidente de este segundo simposio internacional DIMI, tenga bien inaugurar este evento. Adelante, señor.
Estoy dirigiendo a todos ustedes desde este auditorio Sentimientos de la Nación, prestado generosamente por el gobierno de nuestro estado de Guerrero. Quiero mandar de manera particular un saludo a los hermanos que han dirigido sus pasos hacia esta población procedentes de Bolivia, Guatemala, y nos unen por medios televisivos, al menos, como ya se mencionó, 90 naciones. A todos desde aquí les saludo a nombre de nuestra diócesis. Su Santidad Juan Pablo II tuvo a bien escribir mucho sobre la relación entre la ciencia y la fe. De esa interacción queremos hablar para que el hombre reconquiste las más altas velas de su naturaleza humana y espiritual. Nuestra diócesis de Chilpancingo, Chilapa, se viste de gala junto a su población toda para tratar un asunto que se ha convertido en promesa y esperanza para esta diócesis, para la nación y el mundo entero. Una manifestación especial, extraordinaria, de una hostia con efusión de un líquido rojizo que los científicos ya nos dicen que se trata de sangre humana. Este es un desafío para la razón de todo humano y un presente generoso para la fe de las personas. Si queremos establecer un diálogo entre la ciencia y la fe, nada más oportuno que hablar de la Eucaristía, pues en ella, por fe, creemos que Cristo está presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Qué decir si a través de extraordinaria evidencia se constata que en hostias con efusión de una sustancia rojiza se encuentra sangre y tejido humano? Nuestra fe católica no necesita de pruebas científicas para creer, pero el milagro sucede para confirmar que aquello que creemos es verdad. Por eso hablo de generosa providencia que obsequia al hombre signos para que el hombre no viva su fe en soledad, para que todo creyente racionalista vea el cielo con más confianza, comprendiendo que no está solo, que alguien vela por él desde el atardecer al amanecer, desde la mañana hasta el ocaso, los 365 días del año durante toda la vida. El Antiguo Testamento nos enseña que en el pasado quienes observaban el comportamiento de los creyentes de entonces decían: ¡qué maravilla que el Dios de ellos les escuche y salga a luchar por ellos! El Dios de los cristianos es un Dios vivo, atento, ama, escucha, se manifiesta. Somos los hombres que nos alejamos de Él, pero Él decidió quedarse con nosotros a través de los tiempos y lo hace de manera patente con su presencia eucarística. Espero que este simposio, auspiciado por nuestra diócesis junto al Grupo Internacional para la Paz y el Discipulado de la Misericordia, sea de beneficio para todos, creyentes y no creyentes, pues todos somos hijos del mismo Dios. Agradezco a los científicos que quisieron dedicarse a estudiar un signo tan importante, a mis sacerdotes generosos, sabios y humildes para abrirse a algo que ciertamente va más allá de la razón y requiere de firme fe. Gracias a todos los fieles de esta diócesis que se sienten bendecidos con tan generosa dádiva. Que este segundo simposio sea el inicio de mayores diálogos entre los hombres de ciencia y la fe de todos los pueblos del mundo, para que juntos, con la fe y razón en esplendor, podamos soñar en un mundo mejor para la gloria de Dios y bien de todos los hombres. Con esas palabras, en el año de la fe, inauguro el segundo simposio internacional dedicado
dedicando un diálogo complementario entre la ciencia y la fe. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al señor obispo de Chilpancingo, Chilapa. Y como les comenté, este es un signo extraordinario que sucedió en el municipio de Tixla en octubre del 2006. Es una hostia consagrada que tuvo la efusión de un líquido rojizo. ¿Pero qué puede ser? ¿A qué corresponde? ¿Existen motivos para ello? Para conocer los antecedentes del signo eucarístico y su interpretación teológica, vamos a escuchar ahora a un sacerdote diocesano de Chilpancingo que hizo estudios de humanidades y filosofía en el seminario de Chilapa, Guerrero. También los estudios teológicos los realizó en el seminario de Tehuacán, Puebla. Obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y ha sido profesor de los seminarios de Chilapa, Tlapa y Acapulco. Fue párroco de esta ciudad de Chilpancingo. Actualmente es el vicario general de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Vamos a pedir que haga uso de la palabra y darle la bienvenida también al padre Víctor Manuel Aguilar Gómez. Muy buenas tardes. Saludo con respeto y afecto a todos los que por televisión siguen este evento y a los aquí presentes en este auditorio Sentimientos de la Nación de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Hablaré en primer lugar de los antecedentes históricos de lo sucedido en una hostia consagrada en el auditorio municipal de la ciudad de Tixla. En el año 2006, los días 21 y 22 de octubre, hubo en la ciudad de Tixla, Guerrero, México, un retiro espiritual llamado de sanación y evangelización, dirigido por el padre Raimundo Reina Esteban de la diócesis de Tijuana, conocido también popularmente y con cariño como el padre Rayito. Él fue invitado por el entonces párroco de San Martín de Tours, Tixla, el padre Leopoldo Roque Rosales, que nos honra con su presencia esta tarde. En la misa de clausura del retiro todo transcurría con normalidad hasta el momento de la distribución de la Sagrada Comunión. La religiosa Gloria Vanessa Barajas ayudaba dando la comunión y mientras lo hacía encontró en el copón que llevaba una hostia con manchas como de sangre. Ella regresó inmediatamente hacia el altar profundamente conmovida. Al subir las escaleras del templete, la agarró para verla más de cerca y la sintió húmeda y frágil, al grado que, sin que ella quisiera, se rompió un pedacito de la hostia. Luego, el padre Raimundo la mostró y dijo: vean la manifestación de Dios para que crean. Es un regalo de Dios para todos ustedes y para el padre Leopoldo, de quien hoy es su cumpleaños. Luego comenzó a cantar: que viva mi Cristo, que viva mi Rey, con voz quebrada por la emoción. La gente cantaba y aplaudía, alabando al Señor también, visiblemente maravillada. Había alrededor de 600 personas en ese retiro. La hostia fue llevada al sagrario parroquial al término de la misa. Los padres Raimundo y Leopoldo no dijeron ni declararon que eso era un milagro, ni que verdaderamente era sangre lo que la hostia tenía. Pronto el señor obispo de esta diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Monseñor Alejo Zavala Castro, nombró una comisión de sacerdotes, algunos de ellos aquí presentes, el padre Vital Alonso, que presidió esta comisión,
maestro en el seminario de Chilapa, el padre Edmundo Estrada, en ese entonces párroco del santuario en Tixla, el padre Sotero Sánchez, canciller secretario de la Curia Diocesana, y el padre Rogerio Vargas, maestro del seminario, para que ellos hicieran la investigación sobre este suceso que en ese momento ellos llamaron el fenómeno misterioso de la hostia. Fueron entrevistados 17 testigos y ellos refieren las cosas de manera idéntica, y en su momento valoraron el suceso como una manifestación muy especial del Señor, diciendo que para ellos realmente se trataba de un milagro. El resultado de esta investigación fue entregado a Monseñor Alejo Zavala y guardado en la Curia Diocesana. La hostia, una descripción física de la hostia es una de las que se consagran para la distribución de la Eucaristía entre los fieles. Aquí nosotros sencillamente le llamamos hostia chica. La hostia tiene un diámetro de 4.4 centímetros. Ese domingo 22 de octubre del 2006 apareció manchada de rojo en medio de otras sin que éstas se mancharan. El color estaba básicamente en el centro. Se veía como si una gota gruesa de sangre hubiera caído sobre ella y que escurrió por 3 cauces. Pero también aparecieron otras 5 pequeñas manchas más hacia la orilla. Uno de esos 3 cauces en que pareciera haber escurrido la sangre, el de en medio, es de donde se tomaron las muestras para ser analizadas en el laboratorio. Por ello, en la hostia ya no se encuentra esta pequeña fracción. Hoy la hostia se encuentra dividida en 2 partes y una pequeña tercera de 1.2 centímetros de largo por 0.4 centímetro de ancho. Conforme a los testimonios orales, muchos seguramente de los que en ese día estuvieron en el retiro hoy están aquí y vendrá a su mente lo que ellos observaron. Hay experiencias formidables, muy edificadoras para todos. Esos testimonios orales y fotográficos constatan que la hostia tenía al principio la mancha como de sangre fresca, como si recién le hubiera caído la gota, color rojo, claro y brillante. Se sentía y se veía húmeda. Hoy, a casi 7 años, la hostia se encuentra incorrupta. Y debemos recordar, hermanos, que la harina de trigo con la que se confecciona la hostia es altamente corruptible. Por eso, en poco tiempo, sufre graves alteraciones por hongos y bacterias. Todos los sacerdotes y los fieles lo sabemos. Del color rojo, claro y brillante, pasó a un color café oscuro y se ve y se siente ahora completamente seca, a simple vista, e insisto, a simple vista. En el marco del evento que nos ha congregado en este lugar y a muchos otros hermanos frente al televisor, que es la manifestación extraordinaria de esta hostia, conviene también preguntarnos qué son y con qué motivo aparecen los milagros. El milagro es un hecho perceptible por los sentidos, por el que Dios irrumpe en el mundo, indica su obrar personal que manifiesta su poder y su gloria. No sucede al azar. luzcatólica.com Tiene un fin. Por eso, el milagro como un simple espectáculo es prácticamente imposible. Es cierto que el hombre puede llegar a conocer la existencia de Dios a partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo y del cosmos. San Pablo así lo afirma refiriéndose a los paganos. Lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Dios, que creó al hombre a su imagen y semejanza, desea manifestarse a él y por eso todo milagro tiene como fin mostrar su existencia, su poder, su justicia, su gloria, su amor.
Así Jesucristo mostró su divinidad con hechos portentosos y palabras llenas de sabiduría eterna. Insisto, los milagros demuestran en primer lugar la existencia de un ser todopoderoso, a quien nosotros llamamos Dios. Y Cristo, su Hijo, con los milagros queda acreditado como Mesías Redentor, Dios y hombre verdadero. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, la fe aparece como una condición previa para el milagro. Es decir, se necesita tener fe para que ocurra el milagro. A quien cree firmemente se le concede el signo milagroso, y Cristo, que ha recibido todo poder y autoridad para siempre, actúa sin límite alguno, ni de espacio ni de tiempo, donde quiera y cuando quiera. Aquí se comprende que el milagro tiene como finalidad ayudar a quien sufre o padece una necesidad concreta y aumentar la fe que ya posee, tanto de él como de quienes lo contemplan también. En cambio, en el cuarto evangelio, la fe es una consecuencia, no un antecedente, es una consecuencia del milagro, es un medio. Es un favor concedido a los hombres para llegar a la fe, pues algunos solamente viendo creen. El Señor en sus designios a nadie desea excluir de su rebaño. El milagro aquí pues tiene la finalidad de ayudar a que la persona crea. Sin embargo, el milagro también puede llegar a ser motivo de juicio para quien se cierra y rechaza el signo. El caso del rey de Judá, Ahaz, ilumina esto. Al rey se le dice: pide al Señor tu Dios una señal en lo hondo del abismo, en lo alto del cielo. Respondió Ahaz: no la pediré, pues no quiero poner a prueba al Señor. La negativa de Ahaz para pedir una señal para no poner a prueba al Señor no responde de ninguna manera a una actitud humilde de su parte, pues fue un rey muy impío, ampliamente descrito en los libros Segundo de Reyes y Segundo de Crónicas. Es más bien un pretexto. La señal o milagro no le interesa, porque él ha tomado previamente la decisión de no creer. Lo mismo pasó cuando Jesucristo curó a un ciego y mudo. Ante el milagro aparecieron actitudes opuestas. Unos admirados reconocían a Jesucristo como el enviado de Dios. Los fariseos, en cambio, dijeron que Jesucristo expulsaba a los demonios con el poder de Satanás, el demonio mayor. Ese pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, que es la cerrazón a la gracia de Dios, es imperdonable, puesto que Dios respeta la libertad que ha otorgado a cada persona. Creer es un acto razonado, pero también voluntario. Y no hay peor decisión que la de decidir no creer. Las curaciones milagrosas anunciadas por el profeta Isaías para los tiempos mesiánicos son ya una realidad en Jesucristo. San Mateo y San Lucas narran el episodio cuando Juan el Bautista envía a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Al hacerle la pregunta, el Señor se puso a sanar a muchos de sus enfermedades, dolencias y malos espíritus. Luego les respondió: vayan y cuenten a Juan lo que acaban de ver y oír. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Los milagros en los relatos evangélicos prueban que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, y queda excluida, por supuesto, todo tipo de sugestión o de magia. Son hechos de la omnipotencia de Dios. En la segunda carta a los Corintios aparece un tema que llama la atención. San Pablo señala que también el demonio se puede disfrazar de ángel de luz. La pregunta sería: ¿pueden los demonios hacer milagros? La respuesta tajante es no.
Los milagros pertenecen a Dios exclusivamente. Satanás es el padre del engaño y acecha constantemente. Revuelve la verdad con la mentira para extraviar. Él no puede realizar actos buenos. No hay caridad ni arrepentimiento en él, pues para realizarlos necesita una gracia sobrenatural. Puede glorificar a Dios, pero a la fuerza, no porque desee hacerlo. Conoce, pero no ama. Cierto, los demonios pueden hacer cosas extraordinarias conforme a su naturaleza angélica demoníaca. Así lo afirma también San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. El poder del maligno vendrá acompañado de toda clase de signos y prodigios engañosos y de toda suerte de seducciones inicuas sobre los condenados por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera salvado. El apóstol se refiere a los que libremente rechazan la verdad. Solo sobre ellos será eficaz la acción seductora del maligno. Puede curar a alguien solo si con su poder y a través de las leyes de la naturaleza tal cosa es posible. Puede suspender algo en el aire, conceder fuerza física extraordinaria a una persona en un momento determinado. Puede provocar una tempestad, pero no pueden crear algo de la nada, revivir a un muerto, hacer inmortal a alguien. Los hechos extraordinarios de los demonios jamás llevan a una persona a creer en Dios, a amarlo, a cumplir sus mandamientos, a buscar la conversión personal, la lectura meditada de la Biblia, la vida sacramentaria, a venerar los santos, etcétera, sino a todo lo opuesto y siempre de una manera sutil. Al demonio le gusta que se dude de su existencia y por supuesto de la existencia de Dios y de otra vida después de esta. El demonio siembra la duda en el corazón del hombre sobre la existencia y la providencia de Dios. Se goza con la violencia, la división, la deshonestidad, la mentira, la soberbia, la impiedad, el materialismo y todo tipo de bien. En el relato evangélico de San Mateo, al finalizar el Señor dice: sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Estas palabras de Cristo, hermanos, son una invitación para todos a volver al principio del Evangelio, para escuchar de nuevo sus enseñanzas e interpretar los signos milagrosos a la luz de su resurrección. Son también una exhortación patente y clara de anunciar a los demás estas realidades salvíficas con la certeza absoluta de que Él está vivo y presente en medio de la Iglesia, acompañándola hasta la consumación de los tiempos. Pero ¿cómo cumple Cristo esta promesa de yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos? Él está vivo y presente hasta el final de los tiempos, primero en la Sagrada Escritura leída a la luz de la tradición de los padres y del magisterio de la Iglesia, profundizada en la meditación y la oración. En segundo lugar, Cristo también está presente en la liturgia, donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy con ellos. Está presente también en el prójimo, en los más pobres especialmente. Les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos, a mí me lo hicieron. En cuarto lugar y sobre todo, Cristo está presente en la Eucaristía de una manera real. Y se dice real no por exclusión, como si las otras presencias no fueran reales, sino por antonomasia, porque es una presencia especial. Bajo las especies de pan y de vino, Cristo entero se encuentra presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Presente desde luego de una manera sacramental, una manera misteriosa, pero real. Cristo había afirmado: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Pero evidentemente no se trataba del pan de su palabra, como algunos han interpretado, pues los mismos judíos discutían entre sí: ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne y a beber su sangre? Por eso Cristo agrega:
Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y remata nuestro Señor Jesucristo insistiendo: mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y lamenta, seguramente con tristeza, pero hay aquí entre ustedes algunos que no creen. Quiera Dios que esa frase no esté referida a algunos de los aquí presentes como de los que nos siguen por televisión. Cristo no podía prometer ni recomendar algo que le resultara imposible cumplir. Por ello, la víspera de su pasión, en el marco ritual judío de la cena pascual, tomó un pan, dio gracias a Dios, lo partió en presencia de sus apóstoles y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Luego tomó el cáliz lleno de vino y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Así, muy estimados hermanos, Cristo cumple lo que ha prometido. Cumple en el cenáculo de Jerusalén lo que había prometido en la sinagoga de Cafarnaúm. Son frases solemnes, son garantía de una verdad revelada. Las palabras de Cristo son absolutamente claras y definitivas, de modo que ahí mismo da este mandato: hagan esto en memoria mía. Por eso los primeros cristianos pronto comenzaron a reunirse para lo que primitivamente se llamaba la fracción del pan. Hoy le llamamos la Santa Misa. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, testimonia la fe firme de la presencia real de Cristo en las especies eucarísticas, cuando dice: el cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? De modo que quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Los apóstoles y sus sucesores presentaban a los fieles el pan consagrado diciendo: Corpus Christi, como hoy el cuerpo de Cristo. Y los fieles respondían con el vocablo hebreo que también nosotros utilizamos: amén, que indica dos cosas. Primero, una afirmación: es cierto. Y también un deseo o asentimiento: así sea. En la comunión recibían literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, y nadie habló jamás de un símbolo o figura. La fe en una existencia de un Dios personal y la fe en la divinidad de Cristo, que no miente y que tiene poder y voluntad para cumplir lo que promete. El Señor Jesucristo cumple pues con sus palabras: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, de una manera primordial y excelente en la Sagrada Eucaristía. En cada misa que se celebra se actualiza el único sacrificio de Cristo en la cruz. luzcatólica.com. Y se da como alimento su cuerpo y su sangre bajo las especies o las apariencias de pan y de vino. Pero esta Eucaristía, estimados hermanos, es un alimento cierto y necesario para la vida eterna. Que sea bendito el Señor. Gracias. Bien, muchas gracias al Padre Víctor Manuel Aguilar, vicario general de la Diócesis de Chilpancingo, Chilapa.